Entonces, vamos a hablar sobre la evidencia pues, de las intervenciones quirúrgicas de Moya Moya, que es la parte uno de dos exposiciones. Entonces, a modo de introducción, entonces, tenemos pues que la enfermedad de Moya Moya es una condición genética, pues, principalmente en pacientes asiáticos en la que había una hipoplasia bilateral de las carótidas con el desarrollo subsecuente de una circulación colateral asociada. Posteriormente se descubrió que había ciertos pacientes que no tenían esa condición genética y que tenían una condición de base que predisponía a un estresamiento progresivo de las carótidas y que llegaban a desarrollar las mismas características de los pacientes con enfermedad de Moya Moya, y eso se le llamó pues el síndrome de Moya Moya. Generalmente compromete ambas carótidas, ¿cierto? Y sus ramas proximales. En el polígono de Willis, rara vez, pero se puede llegar a ver compromiso de la circulación posterior, y cuando está involucrada la arteria más afectada, generalmente la arteria basilar, seguida pues de la arteria cerebral posterior. En cuanto a la epidemiología, vemos que es una enfermedad en general bastante rara, con una incidencia de 0.086 por cada 100.000 personas, con una tasa de incidencia ajustada que predomina pues en los pacientes asiáticos, seguido por los pacientes afroamericanos, y ya de último pues los pacientes hispanos. La predominancia pues en los pacientes afroamericanos viene dada pues por, sobre todo, por anemia de células falciformes y las talasemias. En cuanto a los picos de incidencia, tiene dos picos, uno en los niños alrededor de los 5 años y otro en los pacientes adultos jóvenes alrededor pues, de los 40 años. En cuanto a los síntomas que se han descrito pues, en estos pacientes, la mayoría vienen dados por efectos isquémicos y pues, por trastornos hemorrágicos. Entonces, vemos que hasta un 75% pueden llegar a presentar SB, un 75% también pueden debutar con un TIA, y porcentaje menor hasta un 40% con hemorragias intracraneales. Menos común es que desarrollen convulsiones y cefalea asociada. También se ha descrito, aunque es raro ver, movimientos tipo Corea o trastornos pues, cognitivos o psiquiátricos. En cuanto a las condiciones asociadas que pueden llegar a presentar síndrome de Moya Moya, entonces se ha visto hallazgos pues, de síndrome de Moya Moya sin otras enfermedades subyacentes. Como vemos, pues, la parte de la herencia asiática es muy común en esos pacientes, y algo que nos involucra pues, como región, los pacientes que tienen enfermedades de células falciformes, sobre todo pues, en el Pacífico colombiano, que es común verlo, y neofibromatosis tipo 1, que tampoco pues, es incomún verlo. En cuanto al diagnóstico, entonces, básicamente todo parte de la sospecha clínica del médico, que viene dada por múltiples déficits progresivos asociados a infarto, ¿cierto? Y, como lo decía, en nuestra región, una condición de base que no es infrecuente, que sería pues, la anemia de células falciformes o las talasemias. En cuanto a la parte imagenológica, entonces, el diagnóstico se puede hacer con angioTAC, con resonancia cerebral, pero esos pacientes siempre van a requerir una angiografía para delimitar bien y clasificar bien la enfermedad, y es el gol estándar pues, para el diagnóstico. Entonces, en cuanto al angioTAC, entonces, digamos que el diagnóstico se hace ante la no disponibilidad de resonancia con la estenosis arterial del polígono de Willis y zonas de infarto. Si hay disponibilidad pues, de estudios de TAC con perfusión, digamos que serían también ideal para ver otras zonas críticas en riesgo pues, de desarrollar infarto. En cuanto a la parte de la resonancia cerebral, digamos que nos va a aportar un mayor detalle en cuanto a la parte del flujo cortical en las secuencias pues, de perfusión, un mejor detalle de las arterias del polígono de Willis y el signo de Ivy, que lo vamos a ver acá más adelante. Entonces, acá vemos pues, una resonancia de un paciente con síndrome de Moya Moya, donde vemos pequeñas zonas de infarto, que es lo que se muestra en la imagen de la A a la D, el signo de Ivy, que es ese realce en la corteza ante la ausencia pues, de contraste en el FLAIR, ¿cierto? Y en la secuencia pues, en el TOF vemos el estrechamiento pues, del polígono de Willis y la circulación pues, aberrante, ¿listo? De las arterias tortuosas y las colaterales que se generan. En cuanto a la clasificación de la enfermedad, entonces, eso viene dado por el sistema de grado de Suzuki, que se hace netamente con la arteriografía, va del 1 al 6, donde el 1 es un estrechamiento levemente perceptible del
de la carótida interna, con ya la tipo 2 sería la iniciación de las colaterales, tipo 3 es la estenosis progresiva de la carótida interna con intensificación de las colaterales, tipo 4 es el desarrollo de colaterales entre la circulación externa y externa, tipo 6 ya es una intensificación de esas colaterales con una reducción del tamaño pues, de los vasos, y tipo 6 es una oclusión prácticamente completa de la carótida interna con una desaparición pues, de las colaterales porque no hay irrigación pues, por estas. Acá vemos pues, una imagen para ejemplificar la clasificación que les acabo de nombrar. Entonces, acá en la imagen A vemos una arteriografía normal. La imagen B muestra un Suzuki tipo 1, casi 2, que muestra un estrechamiento de las carótidas y algo pues, de circulación colateral. La imagen C muestra un Suzuki 3 a 4, donde vemos un estrechamiento de la carótida, una disminución del flujo a nivel distal de la circulación anterior y media, y un gran número pues, de colaterales. Y en la imagen D vemos un Suzuki 6, donde ya el estrechamiento de las carótidas bilaterales es tan severo que no hay un riesgo distal y no hay colaterales. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, entonces lo vamos a dividir en dos partes, la parte médica y la parte quirúrgica. En la parte quirúrgica pues tenemos tres técnicas que se han descrito. Una es la revascularización directa, la revascularización indirecta y técnicas mixtas. En cuanto al manejo médico, entonces tenemos pues que se han descrito el uso de agentes antiplaquetarios, los cuales siempre es una evidencia contradictoria, no es el efecto pues, de la charla hablar mucho de esto, pero digamos que se ha visto que no previenen el desarrollo pues, de ese progresivo y el progreso pues, de los síntomas. Anticoagulantes como warfarina y heparina de bajo peso molecular también se han descrito en algunos estudios, pero tampoco han demostrado pues, prevenir la progresión de la enfermedad a largo plazo. Y antagonistas de canales de calcio se han descrito pues, que tienen utilidad, sobre todo cuando el paciente tiene migraña asociada al moya-moya. Para prevención y evitar la progresión de los infartos, no se ha visto pues, mayor impacto. Y hasta casi un aproximado del 40% pues, de esos pacientes que se inician manejo médico van a requerir un manejo quirúrgico por los síntomas progresivos. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces, los criterios pues, de elegibilidad que se han descrito en los estudios, entonces, pacientes con isquemia cerebral o unas zonas de perfusión críticas, disminución del flujo sanguíneo cerebral en los estudios de perfusión y síntomas neurológicos progresivos asociados pues, a isquemia. Los principales objetivos pues, para el manejo quirúrgico van a ser prevenir la progresión de los síntomas, mejorar el flujo sanguíneo cerebral y en algunos casos preservar o por lo menos o llegar a restaurar funciones neurológicas pues, de los pacientes, sobre todo pues, en los niños. Entonces, en cuanto a las técnicas de revascularización directa, entonces básicamente se trata de anastomosis entre la circulación externa e interna. La más ampliamente utilizada es el bypass entre la arteria temporal superficial y la arteria cerebral media. Generalmente se hace de forma bilateral y se hace con el segmento M4 de la cerebral media, con una anastomosis terminolateral. Es la técnica principal para los adultos. Para poder desarrollar esta técnica tenemos que tener un diámetro de la arteria temporal superficial por lo menos de 0.8 milímetros, ¿cierto? Para poder hacer el bypass. La literatura no reporta pues, que el diámetro de la cerebral media tenga mayor impacto que el de la temporal superficial. Acá en la imagen vemos pues, cómo se desarrolla la técnica, vemos pues, la disección de la arteria temporal superficial, se puede disecar la rama frontal, la rama parietal, ¿cierto? Se abre pues el cerebro, la obra madre, buscamos la porción M4 y se hace pues la anastomosis terminolateral. Esto. En cuanto a las ventajas de esta técnica, que es lo que vamos a mencionar acá, entonces vemos que hay un incremento de la perfusión de forma inmediata, tiene efectos angiográficos más predecibles, no requiere pues disrupción de la membrana pial, mayor desarrollo de colaterales en pacientes adultos, mejora la parte isquémica y se ha visto que disminuye el desarrollo pues, de eventos hemorrágicos. En cuanto a las desventajas de esta técnica, entonces obviamente va a requerir un mayor esfuerzo pues, por parte del neurocirujano, una mayor experticia, puede reducir el flujo distal de
de, de la arteria temporal superficial en aquellos pacientes pues, que ya tienen una colateral. No, se me fue la imagen. ¿Desde qué diapositiva, profe? Haciendo nada. Ahí ya se ve, profe. Sí, se ve. Ya se ve. Sí, yo la puedo ver. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, como les decía, pues la parte de las desventajas, entonces requiere mayor experticia quirúrgica, puede reducir las colaterales y pareciera pues que inicialmente las complicaciones pudieran ser más comunes intraquirúrgicas. Ya en el postquirúrgico, como lo veremos más adelante, la evidencia no demuestra que sea superior a las técnicas indirectas. En cuanto a las técnicas indirectas, entonces, el objetivo principal es promover la neoangiogenesis de la corteza cerebral. Tenemos 3 tipos de esquitos en la literatura, entonces está directamente colocar el músculo temporal sobre el encéfalo, que se llama una encefalomiosina-angiosis, colocar galea, la arteria temporal superficial, sobre el encéfalo, entonces sería un encéfalo duro, arteriosinangiosis, el músculo más la arteria temporal superficial, que sería una encefalomioarteriosinangiosis, y combinaciones pues, de las 3 técnicas anteriores. En cuanto a las indicaciones, entonces está pacientes con bajo flujo cerebral, reactividad vascular negativa en las áreas corticales no infartadas, y como lo vimos, pacientes pediátricos o aquellos pacientes que tengan un diámetro de la arteria temporal superficial menor a 0.8 milímetros. Acá tenemos pues una foto de lo que sería la técnica indirecta. Entonces sería colocar directamente pues la galea y la arteria temporal superficial sobre la parte de la corteza. Aquí vemos una imagen en dibujo y acá vemos pues una imagen en vivo. En cuanto a las ventajas de esta técnica, entonces digamos que requiere menos experticia por parte del cirujano para poderla desarrollar, el tiempo de operación es mucho más corto y las complicaciones intraquirúrgicas podrían ser pues menores. También se ha visto que esta técnica puede restaurar de forma indirecta la perfusión en los territorios de la arteria cerebral anterior y la cerebral posterior. En cuanto a las desventajas del procedimiento, entonces es que el cerebro no se va a reprofundir de forma inmediata, entonces puede continuar pues con la parte de los eventos isquémicos. Algunas veces no va a detener la progresión de la isquemia cerebral progresiva, ¿cierto? Y hay algunos casos pues, que han descrito que son refractarios a esta técnica y van a tener que requerir de todas maneras un bypass. En cuanto a las técnicas combinadas de revascularización, que básicamente se basa en hacer un bypass y alguna de las técnicas anteriores de la parte indirecta. Entonces, en cuanto a la parte pues, de las ventajas, tenemos que vamos a tener una revascularización de forma inmediata posterior al bypass y una de forma progresiva por la parte pues, indirecta, que va a terminar afectando las 3 circulaciones anterior, pues, de la cerebral anterior, de la media y de la posterior, ¿cierto? En cuanto a la parte de las desventajas, pues es un procedimiento que por obvias razones va a ser mucho más largo, requiere pues mayor experticia pues, del cirujano y la restauración tan rápida de la circulación puede producir un sobreflujo de pues, sanguíneo y puede producir pues eventos hemorrágicos a nivel cerebral. Listo. Entonces, ya viéndolos contextualizados sobre el tema, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal de la charla que quisimos traer con el profe Francisco fue ver qué tanto de la evidencia, pues de una buena evidencia, promueve la parte quirúrgica pues, en estos pacientes. Entonces, analizando pues en múltiples bases de datos, vimos que la gran mayoría de los estudios van a ser estudios descriptivos o retrospectivos. De hecho, hay muchas series de casos de seguimiento pues a largo plazo, muy pocas
muy pocos estudios de cohorte o estudios pues, de ensayos clínicos que comparen pacientes operados y no operados, y incluso entre las diferentes técnicas. Y hay una escasa evidencia pues, a nivel 1 y 2A. Acá trae pues, algunos resúmenes de los estudios más recientes que van a ver pues, que son estudios retrospectivos, casi todos pues, hechos en zona asiática, porque es muy común esa enfermedad en esta zona. Entonces acá vemos pues, el estudio de Zeng en el 2019, donde comparaban de forma retrospectiva pues, la parte pues, del bypass versus las técnicas combinadas y las técnicas indirectas, y vieron pues, que tenían efectos similares en el seguimiento a largo plazo. El estudio de SAO del 2017 en 95 pacientes que comparaba las técnicas directas con las indirectas, y pareciera pues que las técnicas directas y las combinadas previenen mejor los eventos pues, isquémicos. El estudio de Cien en el 2017, que incluyó 77 pacientes pediátricos, donde mostraba pues, que la técnica indirecta era segura y efectiva en los pacientes pues, con moyamoya en la población pediátrica. Y el estudio de Kennedy, que incluyó 17 pacientes de técnica indirecta, que mostró que era una técnica efectiva y que tenía buenos desenlaces en pacientes con anemia de células falciformes. Ya en cuanto a los estudios de alta calidad, ¿cierto? Vamos a hablar de ensayos clínicos que por la rareza pues, de la enfermedad no son aleatorizados, son asignados pues, por cada investigador, y metaanálisis pues, que incluyen varios estudios. Entonces el primero que tenemos acá es el estudio JAM, publicado en JAMA, ¿cierto? Publicado en el 2014, incluyeron 80 pacientes, 42 en el grupo de intervención en los que se hacían bypass extra y intracraneal. Pues el preferido fue el de la arteria temporal superficial con la arteria cerebral media. En cuanto a los criterios de inclusión, entonces solamente incluyó pacientes adultos que tuvieran un M-ranking de 0 a 2, y el seguimiento fue a 5 años. En cuanto a los resultados, el desenlace pues, que querían medir ellos era el porcentaje de sangrado recurrente, la morbilidad asociada a infarto, la morbimortalidad por cualquier otra causa, y el requerimiento pues, de bypass pues, en el seguimiento de los pacientes del grupo control. Pues acá vemos la parte pues, de los desenlaces en la parte primaria. Entonces vemos que el grupo quirúrgico tuvo menor tasa de resangrado, raramente tuvo un caso pues, de infarto que no lo mostró el grupo de control, y el grupo de control mostró un caso de TIA que no lo mostró pues, el grupo a intervenir. En cuanto al desenlace secundario, que era la tasa pues, de resangrado en el seguimiento, se evidenció una menor tasa de sangrado en el grupo quirúrgico versus el grupo control, pero como vemos, ninguno de esos desenlaces fue clínicamente, pues, fue estadísticamente significativo. Esto. Acá vemos pues, las curvas de Kaplan-Meier para ambos grupos. Entonces vemos que en el grupo a intervenir, en el seguimiento por año, tuvo menor tasa pues, de los eventos descritos anteriormente en cuanto a los desenlaces pues, duros a seguir, y en cuanto al desenlace pues, secundario, que era la parte pues, del resangrado, también tuvo una menor incidencia. ¿Listo? El siguiente estudio pues, que encontramos pues, en la literatura fue uno publicado pues, en China, ¿cierto? En el que medía pues, la eficacia clínica del bypass, ¿cierto? O las técnicas combinadas en los pacientes pues, con enfermedad de moyamoya. Fue publicado en el 2022, un ensayo clínico no aleatorizado, incluyeron 73 pacientes. En 43 se hizo técnica directa e indirecta, y en 30 solamente se hizo pues, el bypass. El seguimiento fue a 6 meses, y lo que ellos lograron concluir es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en términos pues, de sexo, edad y escala de Suzuki en los pacientes que se iban a intervenir. Y en cuanto a los desenlaces como tal, entonces en la parte pues, de calidad de vida, que lo midieron con el ranking modificado y con la escala de Karnofsky, como vemos en ambos grupos, el grupo pues, de intervención y el grupo pues, de intervención que se hizo la técnica combinada versus el que se le hizo solamente el bypass, los desenlaces fueron bastante similares, pero vemos una mejoría en cuanto a la parte
de la escala de ranking con una disminución progresiva a lo largo pues, del seguimiento, y en la escala de Karnofsky con un aumento progresivo también del Karnofsky a lo largo pues, del seguimiento, con un desenlace pues, que fue estadísticamente muy significativo. Entonces, en cuanto a las conclusiones, ambos grupos experimentaron mejoría en la escala de Glasgow postoperatoria en las primeras 72 horas de la intervención. La perfusión cerebral también mejoró de forma significativa en ambos grupos, pero en el grupo al que se hizo la técnica combinada tuvo una mayor tasa de perfusión mostrada pues, en la resonancia a los 6 meses, y no hubo diferencias pues, en la tasa de SB hemorrágico y o complicaciones asociadas pues, a la intervención. El siguiente estudio, que es un metaanálisis publicado pues, en el 2021, que comparaba las tres técnicas de intervención de estos pacientes, también pues un estudio asiático. Ellos lo que hicieron fue coger evidencia de las principales bases de datos pues, a nivel mundial, solamente estudios pues, publicados en inglés, y el desenlace primario fue la incidencia pues, de SB. Se excluyeron todo lo que fuera reportes de casos, estudios en animales, protocolos, guías de manejo y revisiones literarias, ¿cierto? Entonces acá vemos pues el descarte de los estudios. De los 1.500 estudios que fueron encontrados en la literatura, solamente 18 fueron elegibles para el estudio, ¿cierto? Acá llama la atención que los 18 estudios que fueron elegibles para el estudio, solamente 2 fueron prospectivos y solamente uno tuvo una cantidad de pacientes significativa, que fue Deng en China del 2017, que tuvo pues más de 241 pacientes. Listo. Entonces, ¿qué lograron pues ellos concluir con ese estudio? De la comparación entre técnicas directas e indirectas, 4 estudios incluyeron esos desenlaces y mostraron pues que las técnicas indirectas tenían un mayor porcentaje de recurrencia de SB a lo largo del seguimiento, y no hubo significancia estadística entre los otros desenlaces. O sea, no hubo, los síntomas isquémicos no hubo significancia, tampoco hubo significancia en cuanto a la parte de la hemorragia recurrente, otras complicaciones y muerte posoperatoria. En cuanto a la comparación entre la técnica combinada y la técnica indirecta, había 3 publicaciones, y lo que lograron concluir era que la técnica indirecta tenía un mayor porcentaje pues, de SB, y en cuanto a la técnica combinada versus solamente hacer bypass, no encontraron diferencias estadísticas entre los grupos. Siguiente estudio, entonces, un estudio pues, que compara la parte de la revascularización en pacientes pediátricos, una revisión sistemática, ¿cierto? Es un estudio publicado en el 2022, también cogieron estudios de las principales bases de datos a nivel mundial, también solamente estudios pues, en literatura en inglés, ¿cierto? Este sí incluyó estudios observacionales y de intervención. Incluyeron pues al final 37 estudios que al final representaban 2.460 pacientes con una tasa de heterogeneidad que ellos reportan pues muy similar al 0%, parece raro en realidad. Y en cuanto a los resultados pues a evaluar, el principal desenlace era la medición de eventos adversos perioperatorios en los primeros 30 días, y ya en la parte pues, de desenlaces secundarios, comparar la parte del ranking modificado, el desarrollo de SB a largo plazo, el riesgo de mortalidad y el grado de revascularización angiográfica. ¿Qué encontraron ellos? Entonces, que la tasa de complicaciones fue similar en cuanto a las técnicas combinadas y el bypass y las técnicas indirectas, excepto por la tasa de complicaciones pues, de la herida, que fue mayor en el primer grupo. Mayor revascularización en la parte pues, de las técnicas combinadas y directas versus las técnicas indirectas, y no hubo significancia en la parte de efectos secundarios, stroke, morbilidad y mortalidad en ninguno de los grupos. Esto. Entonces, a modo de conclusión de los estudios que acabamos de ver, que como vemos que son en realidad pocos, y pocos incluyen una cantidad significativa de pacientes, también dado pues, por la baja prevalencia de la enfermedad. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la evidencia de alta calidad es escasa, ¿cierto? Los estudios prospectivos y metaanálisis parecieran favorecer mejores desenlaces en los pacientes con bypass o técnicas combinadas versus los pacientes con técnicas indirectas. Todas las técnicas disponibles tienen impacto positivo en cuanto a la supervivencia, las escalas neurológicas y de calidad de vida en los pacientes. Entonces, digamos que no nos debemos restringir solamente a hacer técnicas directas
también se puede hacer técnicas indirectas con buenos desenlaces y que, como vimos, pues no hay ningún estudio desarrollado pues en nuestra región que nos permita obtener datos locales y una toma de decisiones confiable pues en nuestros pacientes. Acá tenemos pues la bibliografía y eso es todo lo que traía para el día de hoy. Carlos, gracias. Me pareció muy interesante. Yo tengo dos preguntas, pero te las hago por ignorancia mía completamente. La primera pregunta es si yo estoy ante un paciente con una enfermedad isquémica aguda, ¿cuál es el mejor momento para intervenir al paciente? Profe, entonces lo que nombraban ellos, pues los estudios ahí dentro de los criterios de inclusión, en realidad no incluyeron pues, pacientes que estuvieran con una isquemia aguda en el momento. Que siempre esperan que el paciente estuviera compensado, que no estuviera recibiendo o requerimiento pues, de anticoagulantes, que se estaba recibiendo antiagregantes, esperaban la depuración del antiagregante, pero no, pues de lo que leí en los criterios de inclusión, ninguno incluía pues, que estuvieran en un ACV agudo. Bueno, y pues yo sé que lo que mostraste no tiene una evidencia 1 o 2A, pero si a vos te llega un paciente hoy, qué técnica le ofreces? Profe, si es un paciente adulto, indudablemente la primera opción sería una técnica, pues sería un bypass. En caso pues de que, como lo menciona en la charla, que el diámetro de la arteria temporal superficial fuera mayor a 0.8 milímetros. Y si fuera un paciente pediátrico, pues que general menor de 5 años, pues una miosinangiosis, una duromiosinangiosis. Listo. Hay otra cosa que no me quedó clara en lo que presentaste, porque presentaste sobre todo técnicas combinadas, pero la miosinangiosis solamente comparada con el bypass, ¿cómo es la evidencia que tenemos hasta ahora? Profe, pues como tal, o sea, la miosinangiosis, todos los estudios la agrupan dentro de las técnicas indirectas junto con las otras, o sea, eso va en el mismo grupo. Y comparada con las técnicas directas, entonces, los desenlaces a largo plazo parecen ser similares, pero parece que esos pacientes tienen mayor riesgo pues, de hacer ACV y a la larga parece que comparada con las técnicas de bypass tienen menor tasa de revascularización en las técnicas de resonancia, pero pues en el impacto clínico no parece haber mayor diferencia. Listo, se me ocurre una última pregunta. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? ¿Con resonancia, con angiografía, solamente con clínica? ¿Cómo sabemos que eso, tanto la miosinangiosis, al cuánto tiempo vemos el resultado y el bypass, al cuánto tiempo lo debemos evaluar? Profe, pues principalmente los estudios lo hacen con resonancia, con las secuencias de perfusión. Del bypass, en la parte de perfusión, se ve la mejoría inmediata. O sea, en la resonancia posoperatoria a las 24-48 horas se ve un aumento de la perfusión directamente. De las técnicas indirectas, la parte pues, de la neovascularización se empieza a ver a los 3 a 6 meses de seguimiento. Y pues el seguimiento, profe, debe ser con resonancia y secuencias de perfusión, básicamente.